Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles. Les habla el pastor José Barito desde los estudios de Radio Perspectiva Bíblica Mundial en Venezuela. En esta ocasión estaremos llevando a cabo un tema de vital importancia. Pero antes de entrar en el tema, quisiera agradecer, como lo hacemos de costumbre, al trono de la gracia, a nuestro Padre, su Santo Hijo y su Espíritu Santo, por la oportunidad que nos da de poder llevar a cabo estos programas. El título del tema es la gran cadena profética. Sí, un tema relevante porque aquí vamos a presentar en qué posición vamos nosotros, en qué situación estamos nosotros planteados en la cadena profética que está desarrollándose en los actuales momentos. Sí, y es que vamos hacia un camino a un nuevo orden mundial, ya eso está decretado. Pero en este caso vamos a ver ahora cuáles van a ser esos objetivos y las aspiraciones de este nuevo orden mundial. Sabemos que la cabeza es el papado, el obispo de Roma y su curia romana, esa es la cabeza. Y lo demás, la Unión Europea, lo que es la ONU, la OEA, Estados Unidos, todos van a estar alineados a las directrices de este poder que la Biblia lo llama la bestia. Sí, entonces veamos cuáles serán entonces los objetivos del papado. Perfecto, miren, si el domingo, el primer día de la semana, es la señal de autoridad del papado, como bien ellos lo vienen determinando hace mucho tiempo. No cabe duda que entonces que querrá que el mundo acepte esa señal y la respete, por supuesto. Y para ello van a acudir a todos los engaños y toda la mentira y la manipulación para lograrlo. De hecho, lo están haciendo a través del supuesto recalentamiento global. Están obligando a las naciones, los Estados Unidos en este caso, que es la que va a llevar la batuta en la aprobación inicial de este decreto en los Estados Unidos para que después los demás países hagan, emulen esa, esa decisión de los Estados Unidos, como siempre ha sido. Entonces, de hecho, si, como hemos dicho, si el domingo es la señal de autoridad del papado, ellos lo han establecido así. Por supuesto que entonces, repito, no cabe duda de que este poder, esta bestia, querrá que el mundo entero acepte esa señal y la respete. Sí, el obispo de Roma, este señor Francisco Bergoglio, ha abogado, ha abogado en sus encíclicas, las últimas que ha firmado, la Fratelli Tutti y la Laudato Si, ha abogado por tres causas que los líderes del mundo comparten con él. Y esas tres causas son las siguientes. La primera es la necesidad de eliminar la pobreza, eso entre comillas, ¿no? Eliminar la pobreza que lleva a la migración masiva. Esa es inicialmente la primera causa. La segunda es la necesidad de salvar el núcleo familiar. Y la tercera es la necesidad de resolver el serio problema del cambio climático, como les dije ahorita. Y eso lo ha vinculado este señor Francisco, esas tres causas, con la necesidad de guardar principalmente el día domingo, primer día de la semana, como la fórmula magistral que va a resolver todo el problema. Sí, él dice en sus encíclicas que los señores capitalistas necesitan darle el domingo libre a sus pobres obreros. Dice también que este domingo debemos darle un descanso al medio ambiente y también dice que la familia necesita del domingo para ir a la iglesia y reconectarse con sus raíces espirituales. Pues miren, todo esto ha sido evaluado y sigue siendo evaluado y puesto en marcha también ahora para la próxima aparición
del obispo de Roma ante las Naciones Unidas a través de teleconferencias para sellar este pacto. Así lo ha establecido y lo ha dicho. Otra cosa importante, debemos recalcar que las Naciones Unidas, en reunión de negocios y por recomendación del obispo de Roma, aprobaron el programa de desarrollo sostenible, o lo que se conoce como lo que es la Agenda 2030, con sus 17 blancos globales y sus 160 objetivos. Aún una lectura somera de esta Agenda 2030 revela que su objetivo final es eliminar la autonomía nacional y establecer una autoridad globalista centralizada que tendrá el control, primeramente, de la economía mundial. Segundo, eliminará el individualismo. Tercero, desarraigará el sectarismo. Número 4, determinará el currículo que se usará en la educación de nuestros hijos. Y número 5, impondrá severas penalidades contra aquellas naciones que rehúsen a cooperar para resolver el problema del cambio climático. Así que con todo ello nos espera, o mejor dicho, ¿qué nos espera con todos esos lineamientos? ¿A dónde entonces estamos en la cadena profética anunciada en el texto sagrado? Porque todo eso lo anunció la Escritura Sagrada que iba a suceder. Ahora, la respuesta es que estamos en un periodo de calma entre la herida mortal que se le propinó a la bestia en la Edad Media y su curación. Solo faltan 4 grandes eventos para completar esa cadena. Y dígame decirle que esos 4 eventos están ahorita en pleno desarrollo. Podemos ver si anunciamos lo que ha sucedido desde el principio, lo que anunció la Biblia como profecía con respecto a la cadena profética para el final de los tiempos. Bueno, podemos ver que ella profetizó que iban a venir 4 imperios y lo habló del tiempo que se iban a establecer y qué poder iba a suceder al otro. De hecho, ella profetizó que primero se iba a establecer Babilonia, como de hecho así fue, del año 605 al 539 a.C. Luego profetizó sobre que los medos y los persas iban a suceder a Babilonia, del año 539, cuando cae Babilonia, a través de los medos y los persas, hasta el año 331 a.C., por supuesto. Luego estableció la profecía que ese poder de los medios y los persas iba a ser suplantado por Grecia, justamente en el año 331 hasta el año 168, cuando fue derrocado por el Imperio Romano, que es el cuarto poder. No son 5, son 4 imperios. El quinto que viene, según lo que dice la profecía, es la venida de Cristo. El Imperio Romano, entonces, es el cuarto, que va del 168 a.C. al 476 después de Cristo. Por supuesto, si continuamos entonces con los eventos anunciados en las Escrituras, vemos que vino la división de ese Imperio Romano en el año 476 y eso duró hasta el 538, cuando fueron derrocadas las 2 últimas tribus bárbaras que derrocó el papado. Y fue cuando comenzó su verdadera hegemonía política, el poder político del papado del año 538. Pero la Biblia decía también, o dice, que desde ese momento, el año 538, iba a durar la preeminencia política del papado 1260 años, que fue cuando reina la Roma papal por 1260 años, del año 538 hasta el año 1798, justamente cuando ella recibe la herida mortal de la que habla Apocalipsis 13 a través de Francia, por órdenes de Napoleón y ejecutadas por el general Berthier. En el año 1798 se le quita la hegemonía política y se derroca la hegemonía política del papado. Luego, consecuencia de ello, bueno, se levanta la bestia, que es lo que llamamos la imagen de la bestia, que viene a suplantar prácticamente a esta Francia, al papado que cayó en el 798.
en 1798, y es cuando se levanta entonces la bestia con cuernos de cordero en 1798 después de Cristo, que es cuando nacen los Estados Unidos de Norteamérica. Ustedes se ven que el Capitolio de Estados Unidos, el Capitolio y la Santa Sede, eso entre comillas, Santa Sede, son dos copias, bueno, dos copias exactas, ¿no? Por eso que son una imagen. Ahora, luego de ello, ¿dónde estamos entonces? Luego de ello, estamos entonces en este preciso instante, estamos en bueno, hubo lo que llaman el cese de la persecución por los últimos 222 años, que es lo que estamos viviendo ahorita. Es donde precisamente se tiene que recuperar la herida, porque la palabra de Dios en Apocalipsis 13 habla de que esa herida iba a ser sanada y estamos en pleno desarrollo de la sanación de esa herida. ¿Ah? Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 13 que se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. ¿Cuándo se va a maravillar? Cuando recupere completamente la herida. De hecho, ya el obispo de Roma ya nombró sus 13 cardenales, que son las nuevas jefaturas de gobierno de ellos, para liderizar lo que es el nuevo orden mundial. Ya la Unión Europea le dio su beneplácito. Está esperando a ver los Estados Unidos y ahora con la llegada de este señor Trump a los Estados Unidos como presidente de la nación, ahora el 20 de enero de este año, 2025, pues se está esperando los resultados para que recupere completamente su herida. Entonces, también en este proceso, este último proceso este último es el eslabón de la cadena que queda, que está compartido en 4 eventos, porque los otros eslabones ya se cumplieron, ya fueron ya cumplidos completamente. Tenemos entonces la herida que sea sanada completamente, el cierre de la puerta de la gracia cuando se acaba la misericordia de Dios, entonces vendría el tiempo de angustia, que es la gran tribulación cuando caigan las plagas, y la gloriosa liberación o del pueblo de Dios cuando la segunda venida de nuestro Señor. Entonces estos 4 eventos son los que nos quedan ahorita por cumplirse según lo que estaba establecido en el texto sagrado o está establecido. Y están sucediendo justamente simultáneamente los 4 eventos, o sea, 3 eventos para esperar la gloriosa venida. Entonces, todo lo que estaba profetizado para el final de los tiempos se ha cumplido. Babilonia, los medos y los persas, Grecia, el imperio romano, ¿no? Y después vino la división del imperio romano, después viene la preeminencia de la Roma papal por 1260 años, después vino la herida mortal que se le propinó por medio de Francia al papado, cuando se le quita la hegemonía política y entonces caemos entonces en estos últimos 222 años después de 1798 para completar los 6.000 años sobre esta tierra donde se están desarrollando los eventos, como le dije, la herida que está a punto de ser sanada, cuando verdaderamente Roma recupere su poder completo. ¿Cómo lo va a recuperar? Cuando los Estados Unidos de Norteamérica entonces le dé el poder a la iglesia evangélica y logren entonces cumplir con los dictámenes de lo que dice Roma, ¿no? Entonces también el cierre de la puerta de la gracia, que se va a terminar justamente cuando, una vez que se decrete la ley dominical y se determine quiénes van a ser los fieles o los leales a ese decreto, entonces viene el cierre de la puerta de la gracia para que comiencen a caer las plagas, que es el tiempo de angustia o la gran tribulación. Finalmente, entonces, la gloriosa liberación. Esto está ahorita en pleno desarrollo. Dentro de ese desarrollo de esos 4 eventos está lo que va a tomar la decisión de quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder, que es el juicio investigador que está en pleno desarrollo. Ahora, quisiera que analizáramos aquí algo que dejó escrito el sacerdote Malaquías Martín con respecto a la curación de la herida. Malaquías Martín fue un sacerdote jesuita, profesor de la universidad, creo que la Universidad Pontificia de Roma, y es escritor, es jesuita, por cierto, es un sacerdote jesuita. Y él escribió para ellos un bestseller que se llama Las llaves de su sangre, ¿no?
y habla acerca de esa curación de esa herida. Vamos a ver qué escribió él, porque es uno de los protagonistas de esa misma fase, ¿no? De ellos mismos, ¿no? ¿Por qué no se ha sanado aún la herida mortal? ¿Qué impide que el papado sea librado de su cautiverio? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, el erudito jesuita, Malachi Martin, quien escribió este bestseller, Las llaves de su sangre, explicó la razón. Y eso lo hizo él en el año 1986. Él dijo lo siguiente, abro comillas. Por 1500 años y más, Roma papal había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Estaba determinando allí lo que pasó en los 1260 años de preeminencia política de ellos, donde arrasaron con medio planeta, mataron más de 100 millones de personas en la Inquisición, en las cruzadas, en las matanzas de San Bartolomé, en todo lo que hicieron porque la gente no quería someterse a sus dictámenes. Sigue diciendo el texto, en gran medida y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano hasta que 200 años de inactividad, o sea, de cautividad, le fueron impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo, que eran Europa y Estados Unidos. Cierro comillas. Eso está citado en el Cristianismo de hoy, noviembre 21, 1986, en la página 26. Ajá. Ahora, allí hay tres puntos importantes en esa declaración del sacerdote Malaquías Martín, ¿no? La primera de ellas es que el papado, según lo que él establece, determina allí, mantuvo un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo por cerca de los 1500 años. Por cerca de 1500 años. Casualmente, ¿no? Esos 1500 años, porque cuando él lo escribió fue en el 86 y acerca de eso, bueno, fue justamente la preeminencia política que tuvo el papado. Número dos, podemos también entonces deducir de ahí de ese fragmento que durante los últimos 200 años el papado no ha podido ejercer ese control porque ha estado inactivo. Como se lo dije anteriormente, inactivo es que estaba cautivo prácticamente, ¿no? Sin poder político para tomar decisiones y ordenar que persigan a los herejes, ¿no? Bueno, y número tres, el papado allí en ese texto podemos, bueno, verificar que ha estado inactivo porque los grandes poderes seculares del mundo se lo han impedido. Eso ha sido así. Entonces no cabe duda que Malaquías Martín no estaba consciente que estaba describiendo la herida mortal y el cautiverio del papado que se describe en Apocalipsis 13:10. Simplemente lo que dijo fue verdad, pero tenía que cumplirse. Tenía que cumplirse. Entonces, ¿qué ocurrió 200 años antes de 1986? Bueno, la respuesta es ineludible, la Revolución Francesa, cuando el gobierno francés se despojó del poder papal y surgieron los países democráticos del hemisferio occidental, quienes no han permitido que el papado se les monte encima como lo hizo en el pasado, que manipulaba todos los poderes a los reinados en Europa para que hicieran lo que a ellos les placía. Entonces esta revolución francesa logró mucho más que librar a Francia de la mano de hierro del papado. ¿Por qué? Porque en los años subsiguientes a 1798 todos los grandes poderes europeos proclamaron su liberación. Nación tras nación en Europa formaron gobiernos democráticos que garantizaron plena libertad civil y religiosa. Por eso el cardenal Henry Manning en 1862 lamentó que las naciones de Europa fueran abandonado al papado. Él dijo lo siguiente, él lo dijo en El poder temporal del vicario de Jesucristo en la página 140-141, está recogido este extracto del cardenal Henry Manning en 1862. Dijo lo siguiente, abro comillas, ved a esta iglesia católica, esta iglesia de Dios frágil y débil, rechazada aún por las naciones que se dicen católicas. Allí vemos a la Francia católica, a la Alemania católica, a la Italia católica, rechazando la idea del poder temporal del vicario de Jesucristo.
Y como la iglesia parece ser débil y el vicario del Hijo de Dios repite sobre la tierra la pasión de su maestro, nos escandalizamos y nos escondemos de él el rostro. Cierro comillas. Entonces, eso es un texto que recogemos, un extracto que recogemos de ese importante libro que fue escrito en 1800, ¿cómo se llama? Fue escrito en 1862, donde determina casualmente que se le quita el poder completo a las naciones que apoyaban a Roma, como era Alemania, Italia, Francia, sobre todo Francia, que era la aliada principal de Roma, pues le quitaron todo el apoyo y la subyugaron, ¿sí? Ahora, el espíritu de la profecía habla también acerca de todo esto, ¿no? Y habla de la curación de esta herida, porque la historia del papado no ha concluido. Apocalipsis 17 pinta a vivos rasgos y colores el cumplimiento final de la profecía que señala el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 del versículo 11 al 18. Sí, léanlo, por ahorita no lo vamos a leer por tiempo, pero usted lo puede leer y puede corroborar todo lo que está allí en ese capítulo. Y en Apocalipsis 17, exactamente 17, vemos a una mujer ramera, como lo establece el texto, en el capítulo 17, verso 1 al 2, cuyo nombre dicen que es Babilonia, como lo dice el 17:5. Y dice que se sienta sobre muchas aguas, es decir, cuando habla de agua, está hablando de multitud de naciones, lenguas y pueblos, porque de ello da fe el capítulo 17, verso 15 de Apocalipsis, lo que significa aguas en profecía. Son multitud de naciones, lenguas y pueblos. O sea que esta ramera está en todo el mundo, está establecida en el mundo entero, ¿no? También que ella sostiene una relación adúltera con los gobernantes civiles de la tierra. Para nadie es un secreto que esta gran ramera, todos los presidentes y reyes, en su gran mayoría, le rinden pleitesía, se le hincan, le besan el anillo. Está vestida también, dice, este poder de vestiduras, pues de púrpura, escarlata, de oro y de piedras preciosas. Sí, la única institución que está vestido de púrpura escarlata en el planeta y son ellos, es el Vaticano, son los sacerdotes, los cardenales, los obispos. También que los gobernantes de la tierra felizmente beben el vino fermentado que significan las falsas doctrinas que ella les da, porque ese vino, ese cáliz tiene un vino y ese vino representa precisamente falsas doctrinas. Por supuesto que casi que son todas las doctrinas, porque la Biblia dice que el que ofende en un punto de los mandamientos de Dios ofende en todo, pero esta gente ofende en todo verdaderamente. Sí, y dice que se llenan de ira contra los que no quieren beber su vino. Bueno, ahí está la prueba en la Edad Media, con los 1260 años, los que no se quisieron adaptar ni adoptar a esas pretensiones de lo que su doctrina requerían, pues lo llevaron a la hoguera, los mataban, los perseguían. También dice que esa ramera tiene hijas, lo dicen en el 17:5, que nacieron de ella, pues se les llama la madre de la ramera, ella es la madre, y si es madre porque tiene hijas. Esas hijas son las que se separaron de Roma cuando hubo la separación en la Edad Media, justamente en la edad del protestantismo, cuando hubo la separación con Martín Lutero, con los reformadores. Pero las mayorías, el 90 y pico por ciento de todas estas organizaciones que se formaron de ahí en adelante, se llevaron el domingo en su legislatura, en su seno, y se llevaron la creencia en la inmortalidad del alma. Y esas son enseñanzas de ese vino fermentado que da Roma. Eso no está en la Biblia. El domingo no es de la Biblia. El domingo es de Roma y del diablo. Igualmente que la inmortalidad del alma. Eso de pensar de que una persona está muerta y está en algún sitio pagando pena o a punto consciente de lo que está pasando, eso es espiritismo. Eso lo enseñó fue Roma. Eso se lo llevaron las iglesias domingueras.
y el domingo, por supuesto. También dice que la ramera la controlan los mercaderes de la tierra. Perdón, la ramera controla a los mercaderes de la tierra, y es verdad. Y que derrama la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y ahí está la prueba en la Inquisición. 100 y pico de millones de personas asesinadas. ¿Ah? Y no han ido a la juicio. Mandaron a los alemanes que mataron a 6 millones, le metieron juicio, los metieron presos, otros los mataron, pero el obispo de Roma está intacto ahí, completico, y no ha pasado nada con esa gente. Entonces, el panorama aquí es que los poderes seculares del mundo permitirán entonces una vez más que el papado se les monte encima, como está pasando ahorita, para seguir bebiendo su vino de putrefacto, su falsa doctrina. La ramera fornicará con los reyes de la tierra, como lo dice Apocalipsis 17, y los usará para perseguir, como lo hacía durante los 1260 años, a los que se pongan al margen de su voluntad. Esta unión entre la Iglesia y el Estado será liderada por los Estados Unidos, quien está a punto de devolverle la espada que perdió Roma en la Edad Media a través del poder que ha prometido dar el presidente Trump en su segunda gestión a la iglesia protestante en Estados Unidos, por supuesto. Es decir, está a punto de ser sanada completamente la herida mortal a la bestia, que es la ramera, y será liberada de su cautiverio político hegemónico. Eso es lo que está tratando, lo que va a pasar ahora, ¿no? Y en palabras muy parecidas a las de Malaquías Martín, la pluma inspirada también predijo hace más de 120 años que iba a pasar eso. Sí, ella dijo en el conflicto de los siglos, en la página 620, dice, deróguense o quítense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles, seculares, y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Y eso no ha venido porque no se le ha dado ese poder. Pero ahorita lo que viene es eso, lo que hemos dicho, la unión de la iglesia con el Estado. Por eso la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos lo impide. Pero ¿qué está diciendo este señor Trump? Que le debe devolver todo el poder a la iglesia para que la iglesia pueda obligar al Congreso que legisle en materia religiosa. Y ahí es donde van entonces a obligar al Congreso que legisle sobre el día domingo, primer día de la semana, como día de reposo, que es lo que está buscando Roma. Y una vez que pase eso, entonces se va a cumplir esta profecía, que es lo que está a punto de cumplirse. Entonces debemos recalcar dos puntos importantes en esa cita que acabamos de leer. Primero, que cuando esto fue escrito, el conflicto de los siglos, el papado estaba restringido por las medidas de los gobiernos civiles del mundo. En el caso de los Estados Unidos, la medida restrictiva es la primera enmienda, como les he dicho, a la Constitución del país, que le prohíbe al Congreso redactar leyes que establezcan religión o que prohíban la libre práctica de la misma. Mientras los Estados Unidos respete su Constitución, pues no podrá haber nunca una ley dominical instigada por el papado, jamás. Eso es mientras la respete. Eso es mientras que no pase lo que va a pasar ahorita. Y número dos, cuando los gobiernos civiles le quiten la medida restrictiva a los poderes civiles, el papado resucitará de su herida mortal y quedará una vez más libre para actuar como lo hizo en el pasado. Así que estamos a punto de que yo les diga a ustedes, señores, bienvenidos a la Edad Media. Entonces, con todo ello, lo que vemos es la figura de un parásito. Sí, así como estamos oyendo, de un parásito. Sin duda alguna, podemos decir entonces con claridad que el papado, como sistema, es como un parásito o una sanguijuela. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. Se nutre de los poderes civiles a nivel global y le sustrae su fuerza vital y vive de ellos sin aportarle ningún beneficio. Aun cuando el papado no tiene ningún poder militar, ella usa su inmenso poder diplomático a través de la influencia, de la manipulación que ejercen los jesuitas para lograr que los gobernantes del mundo hagan lo que ellos quieran. Eso siempre ha sido así, eso ha pasado en la historia. Esto ha sido, pues, la mancha indeleble de su registro histórico y será la mácula en su futuro profético, futuro cercano. Cuando los sistemas políticos del mundo le impiden
al papado adjuntarse a ellos, el papado está herido y en cautiverio. Pero cuando los poderes civiles permiten que el papado los manipule, el papado está sano y libre y vive de la fuerza de ellos. Irónicamente, la profecía nos dice que la bestia con cuernos de cordero, que son los Estados Unidos, será el líder en ayudar a la primera bestia, que es Roma, a recuperar su poder que perdió en 1798 con Francia. Y toda la nación del globo, y toda nación del globo terráqueo seguirá el ejemplo de los Estados Unidos. Por eso dice Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 27, que cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo, de todo país del globo, serán inducidos a seguir su ejemplo. Y esto, señores, está en pleno desarrollo. Ahora mismo estamos llegando al final de la gran cadena profética. La herida mortal está a punto de ser sanada. Hay señales claras y diáfanas de que los poderes civiles del mundo se están alineando con el papado. Y con ello, la herida mortal quedará plenamente sanada cuando la bestia con cuernos como de cordero, los Estados Unidos, ayude a Roma a recuperar el poder político que perdió. Así que a poner, distinguidos oyentes, las barbas en remojo y a tomar la decisión más firme que usted pueda tener. Primero, ahorita lo que tiene que hacer es sellar su pacto con Cristo. Selle su pacto con Cristo. Vaya a una iglesia que predique los mandamientos, que guarde los mandamientos tal cual están establecidos en la Escritura Sagrada. Bautícese como Dios lo estableció por inmersión, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no lo hiciere será condenado, dice Marcos 16:16. Entonces, si usted no está bautizado como Dios lo estableció, no va para el baile, Señor. Usted necesita entonces colocar sus cuentas claras con el Señor, usted necesita sellar su pacto con el Señor, reconocer que Jesucristo es su único y suficiente Salvador y entregarle su vida ahora entera, estos últimos días que estamos viviendo sobre la tierra, porque en breve momento, en un breve tiempo, esto se va a voltear, va a venir una guerra aquí gigantesca, va a venir una persecución gigantesca, va a venir una hambruna como nunca se había visto. Hay que seguir los lineamientos que el Señor estableció. Él dijo que si nos manteníamos firmes a sus principios, a su verdad, a sus mandamientos, Él nos librará de la hora de prueba que viene sobre la tierra para ser salvos. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Alinearse con la bestia para perder su vida eterna o alinearse con el Señor para obtener la vida eterna? Así que hasta aquí nuestro mensaje. Hasta aquí los acompaño. Les habló desde Venezuela el pastor José Barito. Quisiera, bueno, mi oración es que todos ustedes puedan digerir bien este tema, examinarlo, puedan verificarlo con las escrituras, como les vengo diciendo en todos nuestros demás programas, otros temas, para que puedan tomar una decisión firme que logre pues concretar que puedan ser salvos antes de que se acabe el juicio investigador en los cielos y el Señor diga consumado es. Porque si el Señor dice consumado es y usted no toma la decisión de hacer lo que se le está estableciendo, lo que le estoy diciendo, usted lastimosamente se va a perder. Se lo estoy diciendo porque lo va a agarrar como el ladrón como viene en la noche. Cuando el ladrón viene no avisa. Y así dice el Señor vendrá como ladrón en la noche. Así que Dios le bendiga y que el Espíritu Santo pueda conducirlo y guiarlo a su verdad. Es el sincero deseo de un servidor desde Venezuela, su amigo y pastor José Barito, desde los estudios de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Dios les bendiga.